Buenas noches, miércoles de fotografía. Como sabéis, la semana pasada empecé una serie de programas o de directos en los cuales todos los miércoles voy a intentar hacer un directo en el que charlemos sobre fotografía. Y aquí estamos un día más. La semana pasada estuvimos comentando varios temas de la fotografía, estuvimos hablando un poquito de la IA y hablamos de proyectos fotográficos y os comenté que esta semana pues hoy vamos a profundizar en un proyecto y es lo que vamos a hacer. Deciros que, bueno, estreno nuevo logo, os sigo activo en YouTube, que me encontraréis por José Mercado Fotografía. También me podéis seguir en Instagram, estoy en directo ahora mismo en mi Instagram, José-Mercado-foto. También os recuerdo mi Twitter, que es @josmercadol, acabado en L. Y nada, y hoy pues bueno, no va a ser un directo muy largo, va a ser un directo más bien cortito, en el cual pues vamos a seguir indagando o profundizando en lo que son los proyectos fotográficos. Saludo a todo el mundo del Instagram. Recordad que me podéis seguir y vais a poder seguir los ejemplos que voy a poner en Twitch a través de mi Twitch Joscado. Si pasáis por el Twitch me podéis encontrar. Bien, vamos a preparar esto. Vale, pues la semana pasada estuvimos comentando lo de mi libro de fotografía, el proyecto fotográfico. Estuvimos, bueno, dándole un repaso por encima a lo que es el libro. Y hoy lo que vamos a hacer es entrar un poco en materia. Vamos a hablar un poquito de los tipos de proyectos que hay, ¿vale? Y vamos a ver un ejemplo de uno de los proyectos, que es un proyecto mío que tengo en la página web publicado y que es un proyecto que le tengo mucho cariño por las circunstancias que se desarrolló. Y nada, pues vamos a entrar en materia. Como comentaba la semana pasada, el libro, el proyecto fotográfico, todos los que queráis iniciaros en lo que es la aventura de empezar a expresar vuestra fotografía a través de un proyecto fotográfico, pues bueno, no es una guía, sino es más, yo como os comentaba, es más eh, un, un apoyo, un seguimiento para que tú te puedas empezar a crear tus propios proyectos fotográficos y aprender cómo desarrollarlo y cómo crear tu propio método de fotografía. Hablábamos de los proyectos, entonces recordaros que podéis comprar el libro en cualquier plataforma online, como es en Amazon, en Corte Inglés, en AFNAC, en Casa del Libro, y presencialmente también en las tiendas del Corte Inglés. También lo podéis comprar en Casa del Libro y en AFNAC. Y si no, en la página de Fotoclub Anaya también. Aquí lo tenéis, Fotoclub Anaya, ¿vale? Bien, si vamos al apartado de los proyectos fotográficos, si no recuerdo mal, la página 31, ¿vale? En este apartado os comento los tipos de proyectos que hay. Hay el proyecto formal, proyecto emocional, proyecto experimental y el proyecto de apropiación. Hoy nos vamos a centrar, el ejemplo que os traigo es un ejemplo de un proyecto emocional. La página 32 os explico que el proyecto emocional es el que nace desde una emoción o sentimiento. Es decir, tienes la necesidad de expresar o de comunicarte a través de tu fotografía por una emoción. Algo que te ha ocurrido, algo que sientes y decides pues que quieres convertirlo en un proyecto fotográfico. Todo proyecto que nace de una emoción tiene una fuerte fase de experimentación, aunque puede seguir un patrón de creación estándar parecido al proyecto formal. Es el tipo de proyecto en el que afloran los sentimientos y pensamientos más intensos e internos de la persona. Los proyectos con una base poco sólida o superficial quedarán rápidamente en el olvido. Son aplicables a los proyectos artístico-creativos.
comprenden las siguientes fases del proyecto emocional, hablamos, ¿eh? Selección de la idea desde una emoción o sentimiento, ¿vale? Selección de la idea desde de una emoción o un sentimiento. Como digo, te ha ocurrido algo, hay muchos casos, por ejemplo, yo conozco un proyecto muy chulo de un conocido que un familiar suyo tuvo Alzheimer, ¿vale? Y entonces es un proyecto que hace como un seguimiento al tema de la enfermedad. Entonces, este sería un claro ejemplo de un proyecto emocional, una circunstancia en tu vida, has tenido un cambio en tu vida o en tu familia, has sufrido eh, un percance y tú, como fotógrafo que eres y como persona que siente, pues quieres expresar y comunicar toda esta fase o todos estos sentimientos que tienes a través de la fotografía. Como digo, el primer punto del proyecto emocional sería la selección de la idea a través de una emoción o un sentimiento. El siguiente punto sería la fase de experimentación, es decir, son proyectos que se basan exclusivamente o intensamente en la toma de fotografías, la experimentación, es decir, tú como vais a ver el ejemplo que os voy a poner de proyecto 78 metros cuadrados, estás viviendo una etapa en la cual quieres plasmar en fotografías esas emociones y tú lo que haces es experimentar, según, no tiene que ser todo negativo, a lo mejor estás, yo qué sé, súper enamorado y quieres comunicar ese enamoramiento a través de tus fotografías, perfectamente, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, comentó también en el libro que si no tiene una base sólida, es decir, si ese proyecto, ese sentimiento, esa emoción no tiene una fase fuerte y sólida, luego a la hora de comunicar queda como débil y al final pasa desapercibido. La siguiente fase, es decir, pasamos de la fase de experimentación, hemos tomado las fotografías, X, las que sean, durante el tiempo que sea, porque una de las cosas que hay que hacer en los proyectos fotográficos sí que es súper importante definir qué tiempo o qué duración va a tener ese proyecto. No podemos iniciar nunca un proyecto fotográfico sin definir todas esas fases, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final se diluye. Bueno, yo lo tengo súper demostrado y está demostrado que cualquier proyecto que no tiene unas fases marcadas, al final, pues bueno, te anclas en una fase, lo dejas, lo abandonas, vuelves tal y al final acaba por abandonarse. La siguiente fase sería la fase de edición. Hemos tenido un tiempo para la fase de experimentación y de toma de fotografías, ¿vale? Y entonces una vez que tenemos esa fase de experimentación y de captación de fotografías la tenemos creada, pues pasaríamos a la fase de edición. En la fase de edición entraría la selección y la edición de fotografías. Lo mismo, la edición tiene que ir atada o tiene que ir en acorde a todo el proyecto. Es decir, no se hace una edición al azar. Ya tenemos decidido cuando estamos pensando en el proyecto y empezamos con la fase de experimentación, nosotros ya tenemos que tener una idea de qué edición le vamos a dar a ese proyecto o a esas fotografías. Súper importante a la hora de comunicar que tenga todo relación. La fase 4, una vez que ya tenemos la edición terminada, sería la creación del documento final, es decir, toda la documentación escrita y gráfica de lo que ha sido todas las fases del proyecto, la experimentación, lo que hemos sentido, pues un poco lo que es un documento de un proyecto. Y la última fase sería, esto ya es libre, hay gente que, pues bueno, que no tiene la necesidad, es la elección y la preparación de la presentación final, ¿vale? Una vez que tenemos el documento, pues ya sería la publicación, podría ser, ¿vale? Y estas serían las fases del proyecto emocional.
Y para ejemplo, pues como se suele decir, un botón. Vamos a ver un ejemplo de uno de mis proyectos que tengo en mi página web en www.josemercadofotografia.com. Ahí es donde tengo mis proyectos artísticos, mis proyectos personales. Los podéis ver cuando queráis. Y el proyecto que os vengo a presentar hoy es un proyecto que yo, para mí, lo hice en una fase de mi vida muy complicada, ya que fue pues todo lo que lo hemos vivido todos en la fase del confinamiento, al cual lo titulé 78 metros cuadrados, ¿vale? Explicaros que este proyecto tiene una mezcla de sentimientos, una mezcla muy fuerte de sentimientos. ¿Por qué? Porque yo en el confinamiento se juntaron dos cosas en mi vida, o tres, voy a decir, tres cosas muy fuertes. Una fue el propio confinamiento, el cambio es un cambio radical en nuestro día a día, en nuestra manera de vivir, de comunicarnos, en todo. Pasamos de estar en una libertad total a sufrir algo que jamás habíamos pensado. Eso fue el primer punto. El segundo punto fue pues que en esa fase yo decidimos romper mi matrimonio después de muchos años de matrimonio y de pareja. Y bueno, además fue al principio del confinamiento. Os diría que yo creo que todavía casi no estamos ni en confinamiento permanente. Y la tercera fase fue el descubrir que mi madre pues sufría una enfermedad. Vale, pues todo esto se junta como os digo, en un confinamiento. Un confinamiento que me coge a mí realmente en casa. Durante este confinamiento yo no tenía casi equipo, disponía creo que de una cámara, de mi Sony Alpha 7 y de un flash. Y bueno, me sirvió como vía de escape de pues todos los problemas que además, como os digo, en tu día a día, si tú cuando tienes problemas personales, familiares, cuando entras en tu día a día normal, pues tú te vas a trabajar, vuelves a la oficina, vas con los niños, vas para un lado, para otro. La cabeza no tiene el tiempo en el día que tu cabeza tiene la pausa para pensar, como yo llamo la voz en off que todos tenemos, que es nuestro principal enemigo, esa voz en off que nos habla y nos atormenta en muchas ocasiones. Pues eso era durante todo el día, durante toda la noche. Además, sumo que durante el confinamiento cojo COVID y tengo que estar, creo que fueron, no sé si, no recuerdo ahora, 3 semanas encerrado en una habitación, en mi habitación, sin poder salir, con el agravante de estar mis hijos en casa y mi familia, con el peligro de pues contagiarles el COVID. No fue un COVID fácil, también lo digo, fue un COVID en el cual tuve la primera semana fue mala, no fue buena, con mucho dolor de pecho. Era en aquella época en que los médicos te llamaban todos los días y te insistían que si tenías mucho dolor de pecho, te subía mucho la fiebre, rápidamente llamases a urgencias, con lo que todo ese desconocimiento que teníamos, pues claro, se sumaba que además del malestar psicológico y sentimental que tenía en ese momento, se juntaba el físico y la presión de decir, ¿por dónde va a salir? ¿Sabéis? ¿Por dónde va a salir esto? Pues, como os digo, todo esto, pues yo lo quise expresar sin intención. Realmente no fue con una intención de crear un proyecto, sino fue más una intención de desahogo o de poder
escapar de esas paredes en las cuales yo estaba encerrado de una manera mental. Es decir, a mí la fotografía siempre me ha ayudado a evadirme o a... Sí, podría decir evadirme de problemas y a situarme en un sitio de calma y de disfrute. Y esto fue lo que hice en el proyecto 78 metros cuadrados. También le sumaba que mi perro ya, Pablo, ya tenía, me emociono de acordarme de mi Pablete. Tenía ya 17 años, llevaba ya 3 años enfermo y ya estaba, lo estábamos viendo que ya estaba a las puertas, pues ya está, de que había llegado el fin de sus días, cual me hizo mucha compañía. Y bueno, ya os digo, se sumó todo esto. Y bueno, y el proyecto me sirvió para, como os he dicho, para evadirme y para poder afrontar todos aquellos días que fueron muy malos de mejor forma. Bueno, ¿quién no estuvo pensando en sus vacaciones, en poder salir en el día? Ahora ya lo hemos olvidado. Es curioso porque ya hemos vuelto a la normalidad. El ser humano tiene una facilidad inmensa bueno, facilidad, y yo creo que es de supervivencia, en olvidar las cosas malas que nos han pasado. Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo suelo poner es que cuando yo hice la mili, yo estuve en el ejército muchos años, fui profesional. Y entonces, hostia, pasas, y los que habéis hecho la mili también os acordaréis, hostia, que fuisteis 9 meses, 12, no sé cuánto antes de por el 90, 92 eran 9 meses. Y al final, cuando pasa todo eso, que las pasas canutas, porque hay momentos muy malos, y las pasas canutas, y luego al final siempre te queda el recuerdo de lo bueno. Pues en esta foto era eso. El proyecto yo lo cojo de una manera que un elemento represente todo lo que estoy sintiendo. En este caso yo cogí un muñeco articulado, que lo tengo por aquí, al cual también le tengo mucho cariño, que es el Stormtrooper de la Guerra de las Galaxias, y os voy a explicar por qué. ¿Por qué cogí este muñeco? Pues muy fácil. Porque me permitía, yo claro, tampoco tenía, en casa tenía lo que tenía. Mis hijos tenían muñecos y tal, y yo la primera cosa que pensaba era cómo puedo representar esos sentimientos, y fue a través, pues también tiene su parte cómica que esté representado por este bicho. ¿Y por qué cogí este bicho? Yo al final decidí, hostia, por un muñeco podía hacer escenas que representasen mi día a día, porque todo era, igual que era todo trágico, tenía como la otra parte completamente cómica que intentaba. Pues sí que es verdad que hubieron fotografías que vais a ver que eran realmente angustiosas o de sentimientos muy fuertes, pero también había pues la mayoría tenía su parte graciosa. Y decidí coger un muñeco, y encontré este muñeco por allí por la estantería de mis hijos, y decidí coger a este porque era fácil de maniobrar. Incluso se le caían las piernas, sí, ya no me acordaba. ¿Vale? Entonces cogí el Stormtrooper, que va a ser el protagonista de mi proyecto 78 metros cuadrados. Volviendo al proyecto, pues la primera foto, no sé, yo creo que están en orden, pero bueno, fue el sentir eso, el sentir que echábamos de menos tener la libertad. Tú y yo, cuando no estuve con el COVID, tenía la suerte de que yo podía salir a la calle a pasear a mi perro. Que la mayoría de vosotros estuvisteis encerrados todo el tiempo. Entonces fueron momentos de deseo, de recuerdo y de añoro y de ganas de que todo pasase. ¿Para qué? Para poder vivir pues esas vacaciones soñadas, que son las que afortunadamente podemos tener hoy. Y hoy, afortunadamente, ya no tenemos que llevar las mascarillas en las farmacias. No sé si los centros médicos, me parece que depende la zona que haya, hay que llevarlas.
Saludos a los de Instagram. Os recuerdo que estoy en directo en mi Twitch. Joscado, me podéis encontrar por ahí. Vale, entonces esta fue una de las primeras fotos que hice en el proyecto. Y como veis, pues bueno, la representación era eso, era el observar, el pensar, el desear hostia, que pasase todo y empezar unas buenas vacaciones. Eso fue uno. La siguiente fotografía era representaba el cómo pasar el tiempo. No sé por qué no se ve completa. A ver, un momento, dejadme. A ver, un momento. Que ajusto. A ver qué ha pasado aquí. Que nos hemos saltado una. Vamos aquí. A ver si puedo cuadrarla para que se vea entera. Darme un minuto. Las cosas del directo. A ver, era aquí. Exactamente. Vale. Vale. Así sí. Así sí que la tenéis. Chachi pilongui. Vale. Vale. Bueno, esto era, pues, insisto, una... De hecho, está titulada... ¿Y esto cómo se hace? Es decir, ya buscabas cualquier entretenimiento para pasar esos días. Ya veréis que hay también como bromas al tema de la gimnasia, etcétera, etcétera. Vale. La siguiente fotografía iba en relación y titulada Todos los días son domingo. Es que realmente todos los días eran festivos, no festivos de festejar, sino de que era como el típico domingo que estás tú en tu casa y no sabes qué hacer ya. Es un día, otro día igual, otro día igual, otro día igual. Y así iban pasando los días del calendario, de un mes, de otro mes, y no cambiaba nada. Todo era como el día anterior. Esta fotografía representa y está titulada la delgada línea roja. Y viene a representar la angustia, podría decir hasta la histeria de una persona cuando está encerrada. La desesperación, los dibujos, todos los que hay alrededor. Esto es un dibujo que hizo creo recordar, mi hija. Y entonces yo quería representar los momentos esos de caos mental que yo tenía en mi cabeza, en los cuales la línea entre la desesperación y la cordura era tan débil, era una línea tan fina que en cualquier momento se podía romper. Y ya os digo, y gracias a este proyecto, pues lo pude gestionar toda esta situación. Y en las fotos, ya os digo, esto está representado. Fotos cómicas. Como os he dicho, pues también buscaba un poco esos momentos de representar las situaciones familiares o cotidianas dentro de ese confinamiento de una manera divertida. ¿Quién no cocinó? ¿Quién no se pasaba el día, o no todo el día, pero todos los días te ponías a cocinar y le dedicabas muchas horas a la cocina? Con lo cual era otra vía de escape. Al final estructurabas tu día a día en cosas, en cocinar, en hacer ejercicio, en dedicar un tiempo a ver la televisión, en dedicar a jugar con tus hijos, etcétera. Cada uno, pues, lo hacía de una manera. Y bueno, esta fotografía. Y hoy, ¿qué hago de comer? Pues otra cosa más. Otra fotografía más. Lo mismo. ¿Y ahora qué juego? Claro, es que llega un momento ya. Llega un momento que es como cuando tienes 2-3 días de vacaciones, 4-5 días en casa. Bien, pero cuando estás mucho tiempo prolongado, por ejemplo, con una baja en casa, llega un momento que es que si te encuentras más o menos bien y puedes hacer cosas, llega un momento que no sabes qué hacer
Y esto, por lo menos a mí es lo que me pasó. Yo llegó un momento, yo tenía la Play, sí, y ya, hostia, ya no sabía qué hacer, no sabía qué jugar, y mira, me aburrían las películas, me sabía todas las series, los juegos igual. Voy a aflojar esto que me está dando en la garganta. Y bueno, esto es otra fotografía que hacía referencia a eso, hace referencia al que llegó un momento que ya no sabías qué hacer para pasar el rato. Bailar, bailar, bailar con vídeos de YouTube, eh, con otra gente que te veías, pues que había... Al final las redes sociales se llenaron de gente que hacía eso, que te enseñaba bailes, que bailaban en comunidad, aunque cada uno en su casa, te enseñaban a hacer ejercicio físico, es decir, no sé, nacieron muchos comunicadores en aquella época realmente, ¿vale? Y esta fue otra de las fotos. También una cosa positiva de aquel tiempo fue el poder dedicarle tiempo a la lectura. Supongo que a todos os pasó que pudisteis dedicarle mucho tiempo a la lectura, con lo cual yo en mi caso fue una de las escapatorias también que tuve, aparte de la representación y del tiempo que le dedicaba a pensar, porque esto no eran fotos que yo pensase, venga, va, ahora lo pongo leyendo. No, al final eran fotos que yo pensaba en un sentimiento que yo tenía ese día o que había visto, o por ejemplo veía muchas veces los vídeos absurdos que subía la gente en situaciones cómicas, pues yo pensaba, ostras, esto quiero ponerle una fotografía, al margen de que no eran sentimientos captados o reflejados por alguna situación que yo estaba viendo o estaba viviendo en este caso. Y este fue otro, el poder representar todos esos momentos de lectura que sufrimos en el confinamiento. Y este fue mi manera de expresarlo. Horas y horas delante de la pantalla viendo películas, viendo series. Agotamos todas las series durante el confinamiento. De hecho, series buenas, porque yo creo que el periodo este del confinamiento, si una cosa demostró es que las series, vamos a hablar de series, no de películas, aunque de las películas yo creo que en el cine también influyó esto. Las series no estaban hechas en serie, ¿vale? Es decir, las plataformas sacaban series que se las habían estudiado y las habían trabajado, ¿vale? En cuanto llegó la pandemia, las plataformas se pusieron, supongo que viendo que iba a haber mucha demanda, empezaron a sacar series como churros. Entonces, cuando acabó la pandemia, habíamos agotado todas las pelis y todas las series habidas por haber. De hecho, hemos estado un tiempo que no ha salido mucha serie, mucha película. ¿Por qué? Porque cogió el fin del confinamiento, el no haber podido hacer producciones y el haber agotado todo lo que se tenía, con lo que empezaron a hacer producciones. Y ahora todavía aún yo creo que te seguimos viendo series que están hechas de pim pam pum, ¿sabes? Yo creo, es una reflexión que hice yo después de la pandemia, del tema. Hola a todos los de Instagram. Estamos en Twitch, en Joscado me podéis buscar en directo. Vale, esto era súper gracioso, vamos. Gente que no había hecho un abdominal ni una flexión en su vida, pues de repente todos estábamos viendo vídeos de gente que se dedicaba a eso, la mayoría, y de que te daban las clases desde su casa y tú pues dedicabas un tiempo a hacer ese ejercicio físico que por otro lado también nos fue muy bien. Yo la primera semana que estuve con COVID encerrado, que estuve bastante mal, no, pero llegó un momento que el ejercicio físico dentro de esa habitación,
tener en cuenta que yo en mi habitación era una habitación que cambia un armario, la cama de matrimonio y una mesita para el ordenador y poca cosa más. Pues en ese espacio yo hacía deporte y era lo que me ayudaba a que mi cabeza no estuviese pensando que llevaba 2 semanas y pico o 3 metido en una habitación sin poder salir. Y bueno, esta fue y el título era Estoy cansado de tanto pilates. Pues sí, pues la verdad que, bueno, insisto otra vez, una parte más cómica. Bailar. ¿Quién no bailó en el confinamiento delante de la televisión? Pues lo mismo. Y bueno, titulada Bailamos, efectivamente. Esta era otra de las fotos, pues bueno, que le quise dar el sentido este de más divertido o más cómico de todo este proceso que pasamos. Esta ya la hemos visto. Bueno, los que teníamos terraza, pues afortunadamente tú te asomabas y está todo el mundo en la terraza tomando el sol, cosa que no me explico que fuera de pandemia hay muy poca gente que aprovecha sus balcones y sus terrazas, cuando es un espacio que pues te da la oportunidad de eso, de salir fuera de casa, estando dentro de casa y de disfrutar de un espacio para cenar, para comer, simplemente para leer, para escuchar música. Y pasó de ser un espacio simplemente para colgar la ropa y tener sillas cogiendo polvo a ser el sitio de concentración de toda la familia, vamos, horas y horas fuera porque no podía salir a la calle realmente. Y bueno, y a mí me hacía mucha gracia porque veía muchos vídeos de YouTube de la gente cómo se lo montaba para tomar el sol, los que no tenían balcón o terraza cómo lo hacían, etcétera, etcétera. Bueno, otra forma de representar de una manera más cómica eso. Salió, título de la foto, ¿me dirá algo la policía? Salió la noticia de que había gente que paseaba perros de mentira o se pasaban en comunidades, se pasaban los perros para poder salir a la calle. Pues lo mismo, hostia, el ingenio de la gente. También me chocó mucho en ese momento y me hizo mucha gracia el cómo la gente, pues hostia, se buscaba cualquier excusa para poder salir a la calle. Y bueno, entonces eso, me dirá algo la policía, porque creo que salió alguna noticia que habían cogido a alguien paseando perros de mentira o muñecos. Bueno, la hora del fin del día, que era una hora difícil, pues eso, representando pues que el día siguiente iba a ser un día igual, prácticamente igual que el que habías vivido, pero bueno, tenías la esperanza de que tarde o temprano ese sueño que tenías, que era que terminase el tema de la pandemia y todos pudiésemos empezar o rehacer nuestra vida como la tenemos ahora de una forma normal. Bueno, otra manera cómica de representar, pues eso, el cómo veíamos el cine. En este caso era el cine 3D, pues bueno, una manera de pues eso, de admirar lo que era lo que hoy es el cine en 3D, etcétera, que lo podemos tener perfectamente en casa. Esta era una foto que me costó mucho el poder representarla porque no tenía elementos en casa para hacerlo. Y es una fotografía en la cual yo quiero representar o dar las gracias a todos los profesionales de hospitales y de emergencias, de cuerpos del Estado, que velaban por nosotros, estaban ahí, joder, sobre todo enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, todo, que estaban dando su vida y haciendo muchísimas horas para poder atender y salvar a la gente y atender a la gente. Y bueno, yo creo que es para mí de las fotos más bonitas que tiene este proyecto. Y bueno, pues ya os digo, con los elementos que tenía en casa, pues lo hice de esta manera. Jardinería, también. Habíamos tocado una planta, los que teníamos las plantas, pues nos dedicamos a
a arreglar las plantas y a cuidarlas, y bueno, era otra manera de invertir el tiempo. Bueno, esta es una foto que tiene doble sentido. Es decir, me acuerdo también, si os acordaréis vosotros, de la polémica de los rollos de papel de váter, que la gente, ¿vale? Cuando bajaban a comprar, hostia, subían un montón de rollos de papel de váter, porque no sé si es que no recuerdo bien, si decían que se iban a acabar o lo que sea, y hubo es que el ser humano es impresionante. Hubo una oleada de gente que compraba el papel y papel y papel que todavía deben de tener en casa. Y bueno, era una manera de representar, pues también que ese momento de estar encerrado en el lavabo también es como un momento de encierro dentro de tu encierro, en el cual tú estás solo, y a la vez era pues la manera de representar eso, el que a veces se nos va a la cabeza con ciertos temas. Otra manera, pues eso, la intimidad, claro, no es lo mismo. Estás tú en el lavabo y aquello, claro, estás en tu casa, es como Central Park, ¿sabes? Aquello todo está en movimiento, porque no sé, en mi caso éramos 5 personas dentro de casa, pues es eso. Y no tenías, era complicado encontrar tu momento de privacidad o de intimidad. Bueno, otro de los momentos que hemos vivido todos, de horas y horas de escuchar música, pues de dedicarlo a eso, a buscar tu calma dentro de la música que te gustaba. Yo en este caso utilicé el disco de fondo del Synchronicity de Police, porque es uno de mis músicas favoritas. Otra foto de desesperación, hostia, de no saber si vas a poder controlar la situación que estás viviendo, de no entender nada, de eso, de soledad también, de soledad, de todo lo que podáis pensar que pasamos en ese confinamiento, de angustia, pues de la manera que yo lo estaba viviendo, que como os he explicado, se multiplicaba por 3 todo. Y era eso, la impotencia de decir, quiero que se acabe esto ya, es que no puedo más, de contención, de muchísimas cosas. Estas son otras fotos que veo y tocan fuerte aquí, tocan fuerte, sí, sí, porque es que representa perfectamente muchos de los momentos que yo viví en ese momento. Bueno, momentos de jugar con mi hija, de disfrazar, de disfrazarte, de bailar, de hacer un poco, pues, locuras, tonterías, pues otra manera de pasar el tiempo, que seguro que vosotros lo hicisteis, os disfrazasteis de mil cosas. Gente que estaba separada de su pareja, no, bueno, sí, yo sí era mi caso, hoy estamos en el mismo piso, pero ya no estábamos. Pues esto sí, esto era una manera de representar, pues eso, la gente que estaba en su casa. Y podemos pensar, por ejemplo, en la juventud, gente de 18, 20, 20 y pico, 30 años, que vive con sus padres o que vivían solos, pero que la pareja vivía también en su piso. Y hostia, porque también necesitamos el contacto humano. Fueron mucho tiempo de no poder abrazar o imaginaros la gente que vivía sola. Gente que vivía sola que, hostia, no comunicarte corporalmente o físicamente, no tener contacto con nadie, también tenía que ser duro. Yo creo que debió de ser duro para la gente que vivía sola. Los de Instagram, ¿qué tal? Saludos a todos, que no os voy leyendo porque estoy en directo en Twitch. Pasaros por el Twitch Joscado y podréis seguir el proyecto que estoy presentando. Vale, pues seguimos con la siguiente fotografía. Bueno, otra representación de cómo se pasaba el tiempo, pero con el sentido de que había que ganarle la partida al virus. Todo el mundo estaba peleando, todos los profesionales estaban buscando
cuál era la solución y darle ese jaque mate ya por fin al virus que nos había y nos ha hecho tanto daño. Momentos que aprovechabas para ver la luna, la superluna, creo que recordar que fue, pues bueno, momentos que te hacían como no estar donde estabas, sino poder evadirte, ver realmente lo bello que es todo el exterior, lo bonito y lo que a veces no apreciamos lo que tenemos en el día a día nuestro, ya sea una luna nada más, que en aquel entonces ver la luna así era como, oh, era un paraíso, y ahora pues bueno, con nuestro día a día nos va empujando a no apreciar los pequeños placeres y las pequeñas cosas que tiene la vida. Más cosas, jugando, buscando el entretenimiento, que ya, hostia, es una representación de decir, es que es como absurdo, ¿sabes? Ya decir, pompa de jabón, no sé qué, y eso es un día, otro día, otro día y otro día. Era eso. Bueno, disfrutar como disfruté de esos momentos con mi mascota, y bueno, y esto era le llamé yo el selfiego, que era yo creo que es la época de la humanidad que más selfies ha hecho la gente, pues con sus poses, sus cosas, pues un poco fardando de lo que hace, de lo que tiene, de como pal, y luego realmente pues todo eso es como realmente es una imagen, pero no es la realidad, sino que a través del selfie nosotros estamos dando una realidad que no es real, es una irrealidad. Y entonces esto era lo que representaba, es decir, el momento de tal, pero realmente no es ese momento, es lo que nosotros queremos comunicar, pero no es la realidad. Momentos de hacer fotos, pues eso, también encontraba pues para hacer esto. Pensad que todas estas fotografías del proyecto, como os he dicho antes, no eran improvisadas. Yo las pensaba, las dibujaba, pensaba cómo iba a expresar ese sentimiento o esa inquietud que tenía, y luego normalmente o el mismo día o al día siguiente hacía la toma fotográfica. Creo recordar que hice una cada día. Era expresar pues ese sentimiento más fuerte de cada día durante el confinamiento. Y creo que aquí no hay más. Hay muchas más, pero no están subidas aquí. Recuerdo otra que era una fotografía vista desde arriba, y el Stormtrooper estaba tumbado dentro de una bolsa de papel toda llena de los rollos de papel de váter, pero lo que te queda de como pues eso, haciendo un poco también de burla a esa gente que se obsesionaba con ir a los supermercados a llevarse todo el papel de váter. Y nada, y poca cosa más. Esto era el proyecto 78 metros cuadrados, que lo tenéis en mi página web. Es una pena porque no le he dado, yo creo, la salida que le podía haber dado. No sé por qué, o sí que lo sé, porque en ese momento cuando salgo de ese confinamiento mi vida ha hecho así y yo tengo que hacer así. Y entonces ahora que estoy así, estoy aquí arriba. Antes estaba aquí y ahora estoy aquí. Ahora sí que podría ser un momento de moverlo, pero creo que ahora sacar un proyecto a la luz que habla del confinamiento, pues no sé si es, yo creo que ya va a destiempo, pero bueno, esperanza tengo de poder presentarlo en alguna exposición alguna vez, y por qué no moverlo y hacer exposición itinerante, no lo sé, el tiempo lo dirá. Y nada, yo creo que este directo, que llevamos 48 minutos de directo, va a terminar ya aquí. Es decir, como os comenté, cada miércoles por la noche voy a intentar hacer un directo hablando de fotografía. También os pedí que me enviaseis temas o intentaseis participar en mis directos, pero bueno, tampoco no hay nadie, o hay poca gente viéndome, y los que hay a lo mejor no queréis escribir, pero bueno, lo podéis hacer a través de mi email o de mis comentarios en YouTube. El email, recordar que es info@josemercadofotografia.com.
En el YouTube me podéis buscar por @JoseMercadoFoto y allí me podéis dejar los comentarios de estos vídeos que aparte en Twitch luego me los subo en YouTube. Y me podéis dejar comentarios. Oye, José, pues me gustaría que hablases en un tema o entrar vosotros a hablar conmigo también. Podéis entrar en directo cuando queráis o por chat o podemos intentar hacerlo por voz, ya miraría de alguna manera. Y deciros que también haré entrevistas a otros fotógrafos y a gente que tenga relación con la fotografía. Y nada, aquí estaré todos los miércoles entre 9 y 9:30 de la noche, empezaré el directo y espero que os ayude. Deciros que esta semana voy a publicar un vídeo en mi canal de YouTube en el cual voy a hablar cómo encontrar clientes para poder ganarte la vida con la fotografía. No os lo perdáis porque está muy chulo, ¿eh? Me lo he currado mucho para poder ayudaros a encontrar clientes. Vale, pues nada, hasta aquí la retransmisión del directo de hoy. Os doy las gracias a los que habéis estado en Twitch y en Instagram también. Y nos vemos el miércoles que viene. Recordad mi Twitch, Joscado. Nos vemos, hasta luego.